Hola, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de budismo desde una filosofía que nos ayude a autoanalizar la vida, autoobservar nuestra conciencia, nuestros actos, nuestras emociones y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. El budismo tiene unas cosas muy interesantes que la verdad pues ayudan. Y sobre todo nos ayudan en estos tiempos difíciles si hemos tenido una pérdida económica de un familiar, de un ser querido, inestabilidad o crisis existencial. El budismo puede ser muy importante para ayudarnos. Hay algo que se llaman las 4 nobles verdades que encontró el Buda. El Buda era un príncipe, era rico, era poderoso, pero no estuvo de acuerdo con lo que representaba el imperio de su papá, lo dejó todo y en una grandísima depresión y ansiedad se fue a meditar al árbol de Bo, y ahí es donde encontró las 4 nobles verdades, se dio cuenta. Entonces el primer término de estas nobles verdades es que todo es dukkha, es la noble verdad del sufrimiento. La gente va al psicólogo, al psiquiatra, o a un café con sus amigas, o a un bar con sus amigos, para tratar de desplazar ese sufrimiento, esa ansiedad y esa depresión que le causa la existencia. Y entonces el término original, que sería dukkha, se refiere a que todo es sufrimiento. En nuestro entendimiento moderno, pues esa insatisfacción que sentimos por la vida, esos malestares que experimentamos con el vivir, eso que es incómodo de la existencia, ese es el dukkha, el sufrimiento. Ahora, hay que ser muy puntuales. El budismo te dice una frase de: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, puede que nos pasen cosas malas en esta vida, cosas dolorosas, que nos quiten a una hija, que perdamos a una esposa, que perdamos una cuenta de banco, o a nuestro papá, o a nuestra mamá, o lo que sea, y es doloroso, pero aparte elegimos sufrir, es decir, le agregamos drama. ¿Cuál sería la magia del budismo? Pues darte cuenta que el dolor ahí está, pero elegimos normalmente convertirlo aparte en algo sufriente, algo doliente. Sin darnos cuenta entramos en masoquismos. Entonces el budismo no se trata de ser pesimista y decir que la vida es puro dolor. Si lo vemos totalmente budista, sí, toda la existencia mundana es dolor, pero vamos a ver más adelante a qué se refiere. El dukkha o dolor es mucho más sutil, es esa sensación de que algo no está del todo bien, incluso cuando todo va bien. A ver, el dukkha o el dolor es la naturaleza de todo lo que es condicionado. Este, como todo surge en esta vida, va a tender a desaparecer. Y eso en el fondo nos genera ansiedad. Es decir, por ejemplo, para el budismo, hasta algo bonito y placentero como unas vacaciones son dukkha. El dukkha es sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque me la estoy pasando muy bien en unas vacaciones, estoy disfrutando, me estoy relajando, estoy conociendo lugares nuevos, tengo dinero, tengo vida y salud para disfrutarlas. Pero en el fondo sé que se van a acabar y que voy a volver al trabajo, y que este estado de placer, felicidad y gozo en el que estoy va a terminar. Y cuando termine, eso es dukkha, eso es sufrimiento o dolor, ¿sí? Entonces, bueno, hay dukkhas en el budismo. La primera noble verdad es el dolor es inevitable. El dolor o dukkha, hay el dukkha evidente. Obviamente el dolor físico, las pérdidas, que pueden ser económicas, pueden ser psicológicas, pueden ser de un ser querido, tenemos pérdidas. También la enfermedad es dukkha, y ese es el sufrimiento que todos reconocemos, ¿no? Lo físico, la pérdida y la enfermedad. Pero también hay dukkha o sufrimiento por el cambio. Lo que hoy te da placer, mañana te va a generar apego porque ya no te está dando placer, extrañas ese placer, tienes miedo a perderlo o que no se repita, ¿sí?
Entonces tienes miedo y ese vacío, ese sentimiento es dukkha, es sufrimiento, ¿sí? El helado más rico se va a acabar y vas a querer otro. Y en ese momento que sabes que eso bonito o placentero va a acabar y que vas a necesitar más después, eso es dukkha, es dolor. Luego está el dukkha condicionado. Es esa sensación de fondo de que no soy suficiente, de que necesitamos llenar un vacío con cosas, con logros o con personas. Este dukkha condicionado, por ejemplo, en psicología, pues tendría que ver con cómo asociamos cosas. En la terapia cognitiva conductual se habla de que un pensamiento te genera una emoción y la emoción modela tus conductas. Si yo cambio mi pensamiento, voy a cambiar una conducta. Y si yo tengo una conducta que quiero cambiar, un alcoholismo, un me siento menos, o un todo me sale siempre mal, o todo eso viene del origen, es un pensamiento, hay que cambiar el pensamiento. Ese es el dukkha condicionado, ¿sí? Por eso a veces sentimos ansiedad, miedo y nos ponemos a comer para llenar ese vacío, en lugar de aceptar que nos genera el miedo, autoobservarnos y trabajarlo, que puedes hacerlo con un psicólogo o lo puedes hacer en tu casa desde el budismo. Entonces, esto es el dukkha. Todo en este mundo nos va a generar sufrimiento porque se va a acabar. Tu vida va a terminar. El ser querido al que más amas se va a morir. Vas a envejecer. Es inevitable. Hagas lo que hagas, te pongas ácido hialurónico con botox y el mejor cirujano, vas a envejecer. Entonces, todo lo que te da placer en algún momento va a acabar y cuando acabe vas a querer más y al no tener más, eso es dukkha, eso es sufrimiento y eso lo encontró el Buda. La segunda noble verdad es sobre el origen del sufrimiento, el samudaya. ¿Cuál sería el entendimiento moderno del origen del sufrimiento samudaya? Pues es la causa de la insatisfacción, que sería el ansia y la aversión. Es una incomodidad, pero ¿de dónde viene? Bueno, Buda señaló que la raíz es tana, que significa sed o ansia. No es un deseo sano de comer o de ser feliz, sino más bien es como una adicción mental a las cosas, ¿sí? Entre las cosas que podemos decir que son samudaya y que son origen del sufrimiento, pues es el ansia de placer sensual, es decir, de todos nuestros sentidos, ¿sí? Ver cosas hermosas, comer comidas ricas o bebidas muy ricas, o tocar la piel de otra persona y experimentarla como erotismo, o oler perfumes hermosos, fragancias y todo, ¿no? Es una ansia de placer sensual. A todos nos gusta cosas placenteras, videojuegos, vacaciones, comprar cosas, es un placer de los sentidos, ¿sí? Pero como estas sensaciones agradables van a acabar, cuando acaben vamos a querer más y eso va a ser origen del sufrimiento, ¿sí? Por eso los niños lloran cuando los llevas al parque y están jugando y están felices, están muy contentos y agradecidos con papá y con mamá que los llevaron, pero cuando ya les dices ya nos tenemos que ir porque es tarde y el niño quiere jugar y sabe que llegando a casa no se va a divertir como se está divirtiendo ahí, empieza a llorar. Es esa samudaya, es un origen del sufrimiento. ¿Qué otros orígenes hay del samudaya o del origen del sufrimiento? El ansia de devenir, es decir, querer ser alguien importante, alguien famoso, o tener una identidad sólida a la que aferrarse, ser el TikToker número 1, ¿sí? El streamer más famoso de Twitch o de YouTube o de Instagram, ¿sí? Son estas cosas que queremos, que es un rasgo, que es un rasgo de narcisismo, ¿no? Querer ser superior, querer ser visto.
A ver, espérame un segundo, tengo que mandar algo aquí de trabajo. Ahí está. Ok, entonces vamos retomando. Recapitulando un poquito, la primer noble verdad: el mundo es sufrimiento, el mundo es dolor, es el dukkha. Y ahorita estamos en la segunda. ¿Cuál es el origen de este sufrimiento? Pues ya dijimos, ansia de placer sensual, ansia de ser alguien importante, pero también hay una ansia de no ser, es decir, el deseo de que desaparezca lo que nos desagrada, la aversión, el odio, el rechazo. Esta ansia de no ser es este dolor, esta angustia que nos genera tener una deuda económica, estar en un caso judicial, estar ayudando a un familiar que está enfermo del riñón y que sabemos que no se va a curar. Y esas ansias de que ya acabe esto, Señor, por favor, ¿sí? Eso es un origen del sufrimiento, es samudaya, y es la segunda noble verdad. Entonces, en resumen, cuando quieres que la realidad sea diferente de lo que es en este momento, pero sabes que no va a cambiar, eso te va a generar sufrimiento. ¿Qué sería entonces lo que tengo que hacer si ya estoy lleno de sufrimiento, de ansiedad, no duermo, estoy enojado, voy al homeópata, al psiquiatra y al psicólogo, pero igual sigo pensando en esto que es incorrecto, doloroso, a lo mejor es injusto, ¿sí? Pero lo estoy sufriendo y ahorita no lo puedo cambiar? Eso te da sufrimiento. ¿Cómo nos promete el Buda que va a ser el final del sufrimiento? Meditando. ¿Pero a qué me refiero con meditando? No quiero que suene algo como místico, mamador, que solo un gran maestro puede hacer, ¿no? Eso lo podemos hacer cada segundo. Y la primera parte es aceptar lo que es. Y si ahorita estoy en un hueco económico, estoy en una pelea judicial con mi ex, estoy en una enfermedad renal, si tengo un cáncer de riñón, que sé que no se va a curar y que a lo mejor no tengo los recursos económicos para hacerlo, en lugar de vivir amargado y enojado, pues lo acepto, así es, me duele, no me voy a curar, estoy gastando en abogados, tengo problemas judiciales y estoy contrademandando. Y quisiera que la realidad fuera diferente, sin embargo, no puede cambiar. Y si simplemente empiezo a aceptar lo que es, a soltar, empiezo a dejar de sufrir. Y más adelante vamos a ver cómo la meditación es un camino hacia esa iluminación, donde por iluminación se tiene que entender el darnos cuenta de lo que es y aceptarlo tal y cual, ¿sí? Entonces, la tercera noble verdad que encontró el Buda es la noble verdad del cese del sufrimiento o nirodha, ¿sí? Para los budistas estamos en un estado del samsara que se llama el naraka, que es el infierno. Estamos en el infierno porque nacemos, fíjense, el hombre nace sin pedirlo y tampoco sabe cuándo va a morir, ¿sí? La madre nace pariendo con dolor y nacemos en un mundo que muchas veces, aunque tengamos una vida bonita y que podríamos llamar hasta perfecta y mejor que la de otros, tarde o temprano experimentamos algún dolor, alguna enfermedad, algún sufrimiento. Vamos a experimentar pérdidas de seres que amamos, de familiares, ¿sí? Pero la tercera noble verdad es que en Nirodha puede haber un cese del sufrimiento. Podría haber este cese, esta liberación, es el nirvana, es decir, es posible dejar de sufrir. Y si estás sufriendo, a veces nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos, sin querer, somos masoquistas. Bueno, a veces queriendo.
sin querer a veces somos masoquistas y nos acostumbramos a la mala vida. Tenemos hasta dichos, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y nos dejamos vencer por el dolor y la amargura. Nos la pasamos quejando, pero no hacemos nada para cambiarlo, ¿sí? Entonces, a ver, Niroda, el cese del sufrimiento. Si la causa es el fuego del ansia, estoy ansioso porque las cosas cambien, estoy ansioso porque esa persona me ame, estoy ansioso por salir de esta enfermedad renal que me está matando. Estoy ansioso. La solución, esta ansiedad es un fuego, la solución es dejar de echarle leña. No le eches más pensamiento, no le des más vueltas a lo negativo, ¿sí? Como dirían los metafísicos, lo borro, lo libero, lo cancelo, es decir, ya no voy a seguirle dando poder a lo negativo, le quito poder, ¿sí? Niroda es el cese del sufrimiento, significa extinguir este fuego que sin darnos cuenta estamos alimentando, ¿no? Y es el estado donde la mente ya no está enganchada a tus pensamientos, a tus sensaciones o a tus deseos. Es decir, extrañas, no sé, la mujer se peleó con el esposo, se divorciaron, a lo mejor no eran la mejor pareja, a lo mejor no era el mejor esposo. Sin embargo, ella en el fondo, por afuera dice que lo odia, pero en el fondo lo sigue amando, ¿eh? Y lo va a seguir amando hasta el final de sus días, aunque tenga otra pareja. Y entonces cada que te atormentes y digas, ¿y qué tal que mejor hubiéramos ido a un psicólogo y seguiríamos casados? ¿Y qué tal y que yo no le hubiera dicho esto y él tampoco me hubiera dicho esto, estaríamos bien? ¿Y qué tal que si hubiera pasado esto, ahí le estoy echando leña al fuego de la ansia? ¿Sí? Desde la psicología, pues esos serían pensamientos regurgitantes, recursivos, en los que pues se confunden con la obsesión del trastorno obsesivo compulsivo y la obsesión me va a llevar a hacer compulsiones y las compulsiones van a alimentar mi ansia y mi ansia van a alimentar otra vez mis obsesiones y voy a estar ahí en un círculo vicioso de sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno va al psicólogo se da cuenta y dices, ay, entonces la mitad de esta ansiedad, el culpable soy yo, porque pienso y pienso una y otra vez lo negativo, lo retroalimento, le echo leña a esta ansiedad y por eso nunca duermo y llevo 4 meses sin dormir y estoy medicado y ya no aguanto, ¿sí? Entonces, a ver, hay que romper ese ciclo, pero hay que darse cuenta. ¿Y cómo te das cuenta? En meditación o en terapia, ¿sí? Entonces el cese del sufrimiento nirodo no es un lugar al que ir, sino un estado de estar. A ver, esto es un estado de estar. Es como una nube que se disipa y deja ver el cielo azul que siempre estuvo allí, pero tú elegías ver la nube, lo malo. Así que la paz no es algo que se fabrica, es algo que se descubre cuando el ansia se apaga. Y entonces cuando dejas de pensar en lo negativo, cuando le quito poder a lo negativo, dicen los metafísicos, empiezas a ver otras cosas, ¿sí? Y vamos a ver la cuarta noble verdad que descubrió el Buda, que es el camino que lleva al cese o maga. El término original en sánscrito es maga, pero el entendimiento moderno es el camino, la práctica y el método. Y este es el óctuple sendero para vivir en libertad. Y es una receta, es una metodología. Buda no deja de sufrir, ay sí, siéntete bien y todo estará chido. No. Dio un mapa de 8 pasos para vivir de manera que el ansia no nos domine. Se divide en 3 entrenamientos: la sabiduría, la ética y la meditación. Tenemos que aprender a ser sabios, a ser éticos y a ser meditativos.
A ver, de manera muy burda, porque es un libro grandísimo, El Noble Octuple Sendero. Los 8 pasos. El primero es comprensión correcta. Segundo, pensamiento correcto. Tercero, palabra correcta. Cuarto, acción correcta. 5, modo de vida correcto. Sexto, esfuerzo correcto. Séptimo, atención plena correcta. Octavo, concentración correcta. ¿A qué se refiere? A ver, ya oyeron que todo es correcto. ¿Y qué es correcto? Ah, esa es tu primer meditación. ¿Qué es correcto en mi vida? ¿Prestarle atención a lo negativo que me hace sufrir o dejarle de prestar atención a lo negativo para dejar de sufrir y empezar a ver un camino y que esa niebla, ese humo que no me deja ver, me deje ver más adelante y empiece a tener un poquito de claridad para seguir adelante, ¿no? Entonces, en la comprensión correcta hay que entender estas 4 verdades. Hay que ver la realidad tal como es. La realidad es impermanente, insatisfactoria y sin un yo sólido. A ver, dichos de masonería, de libros de aprendiz te van a decir, tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo. Somos una esencia eterna, una chispa divina. Si no quieres creer en un Dios, pues somos un polvito cósmico de la gran explosión del Big Bang que tiene que regresar a ella y que está ahorita aquí en esta cárcel cósmica, en esta cárcel planetaria, obteniendo pruebas para elevar su sabiduría. ¿Sí? Entonces, hay que entender la comprensión correcta es la realidad es impermanente e insatisfactoria. No siempre vamos a hacer lo que queremos. Sin importar si eres el hijo del presidente, algo te va a salir mal. El segundo es pensamiento correcto. Pues hay que tener pensamientos de amorosidad, de compasión y renuncia. Hay que soltar. Si yo quisiera que, ay, sí, menganita, cómo la amo, es hermosa, ay, este es el amor de mi vida, pero no me hace caso, sufro. Pero podría decir, si la amo, le deseo lo mejor, sé que no me ama, o a lo mejor en este momento no, lo acepto como tal, y eso sería renunciar, sería soltar, pero también sería tener compasión sobre mí mismo. Y en lugar de sufrir por desamor, pues acepto que no todas las personas me van a poder amar, porque si eres bien honesto, habrá gente que te ha querido amar y que tú no, pues no te gusta la persona, no la puedes amar. ¿Sí? Y entonces ser amoroso, compasivo y saber renunciar o soltar nos va a llevar a no odiar, a no codiciar y a no ser crueles. En otras palabras, si tú odias, eres codicioso y eres cruel, te hace falta el segundo paso del noble óctuple sendero del Buda. Y aunque digas que no, si reflexionas, estás sufriendo. ¿Cuál sería el tercer paso? La palabra correcta. Hay que hablar con verdad, amablemente, sin chismes ni palabras hirientes. A veces por hacernos los chistosos o por tóxicos o tóxicas, criticamos. Aquí en TikTok nos la pasamos criticando a las personas y diciéndole que es un tonto y que tú sabes más y que está mal su video y hasta le haces una video respuesta. Eso es súper narcisista. Es el rasgo narcisista de la grandiosidad y de la no empatía. Entonces tenemos que aprender a ser amorosos, compasivos y a soltar, ¿sí? Y eso va de la mano con la palabra correcta. Hay que hablar con la verdad, amablemente, sin chismes ni palabras hirientes, ¿sí? Se parece un poquito a lo que decía el Maestro Jesús. Ámense los unos a los otros. No se estén jodiendo la vida y va a ser mejor la vida. La vida ya es súper complicada, la economía y todo, como para que todavía nosotros le agreguemos
nuestro trastorno obsesivo compulsivo de estar sobrepensando todo y que le agreguemos narcisismo de estarte sintiendo superior y jodiendo a los demás. Y esto nos lleva al cuarto paso del noble octuple sendero, que es la acción correcta. Hay que actuar con ética, no matar, no robar, no tener una conducta sexual dañina. ¿Quién te va a decir si tu sexualidad es correcta o incorrecta? Nadie, ¿eh? Tu conciencia, tú mismo, tú sabes, se siente, se intuye. Y esto nos va a llevar al quinto paso, que es un modo de vida correcto. Hay que ganarse la vida de una manera que no dañe a otros seres. Por ejemplo, los políticos no tienen un modo de vida correcto, porque llegan a un puesto de poder y en el caso de una presidenta que ponga leyes para que no puedan criticar a las mujeres, pero es que en realidad no quiere que la critiquen a ella por su pésima gestión con el país, la corrupción, el narcotráfico y todas las cosas incorrectas que hacen los políticos que cobran sueldos altísimos a costa de gente que es muy pobre. Eso es súper incorrecto y van a crear karma y lo van a pagar en esta, en otra vida y con su descendencia. Esto es un hecho de vida, esto es comprobable. La psicología familiar sistémica ve cómo hay una circularidad en el sistema que van heredando las generaciones más jóvenes pagando los pecados de los ancestros. Es una circularidad o homeostasis. En las constelaciones familiares te dicen, pues traes lealtades a tu tío que era un ladrón y que robó mucho dinero y por eso ahora tú no te cae el dinero, porque tu ancestro robó tanto que en tu conciencia y en tu inconsciente traes una deuda que pagar, que no es tuya, es de un ancestro. Pero eso es parte de, y ese es el karma. Entonces, el modo de vida correcto, que es el quinto paso, hay que ganarnos la vida de una manera de no dañar a otros seres. Seres humanos y seres vivientes. Y para esto es el sexto paso, un esfuerzo correcto. Hay que cultivar estados mentales sanos y abandonar los insanos. Es la energía para practicar. Hay que cultivar estados mentales sanos. Nuevamente, como dicen los metafísicos, que dicen, ay, cancelo, le quito poder, cancelo lo malo, que a mi gusto exageran lo de yo soy todo luz, yo soy amor. Está bien, pero cuando polarizas tanto a la luz, haces más fuerte tu sombra. Y la sombra, tarde o temprano, gana y sale. Ese es en meditación, en masonería, se le conoce como el guardián del umbral. Entonces, bueno, el esfuerzo correcto, recuerden cultivar estados mentales sanos y abandonar los insanos. No sobrepienses lo malo, no sobrepienses el odio, no estés maquinando cómo joder a tu ex o cómo ganar más dinero de manera deshonesta. Cultiva lo bueno. Pero para eso vamos a tener que hacer el séptimo paso, atención plena correcta, mindfulness. Y de hecho hay terapias de tercera generación en la psicología con evidencia científica basadas en esto que les estoy diciendo. El mindfulness o la atención plena correcta es estar presente. Hay que observar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos sin apegarse, ¿sí? Los masones y los gnósticos practican lo que se llama la clave de sol para prepararse para el viaje astral. Esta clave de sol es estar en atención plena de qué sujeto, qué objeto y en qué lugar estás. Ahorita en este momento estás con el celular en la mano, en TikTok, sentado o acostado en tu cuarto, en tu sala, en tu oficina, y darte cuenta qué ropa, cómo se siente el clima, los zapatos, si tus lentes traen, si pesan o no pesan. Esto es atención plena. Y cuando vives en el presente, dejas de estar en la ansiedad del futuro y en la depresión del pasado. Y por lo tanto estás dejando de sufrir. Pero nos va a llevar la atención plena, tenemos que desarrollar una concentración correcta.
porque la meditación profunda es la que unifica la mente, ¿sí? Entonces, bueno, les quería platicar estas 4 nobles verdades del Buda. La primera, el mundo es sufrimiento o es dukkha. El origen del sufrimiento samudaya es que ansiamos o tenemos miedo de perder lo placentero. La tercera es que el nirodha, que el sufrimiento va a ceder, se va a acabar, ¿sí? Y la cuarta, el magga, que si sigues estos 8 pasos que te acabo de platicar, el sufrimiento se irá. Y es un ejercicio de todos los días. No tienes que ser religioso, no tienes que ser esotérico, simplemente tienes que ser consciente, tienes que utilizar tu sentido común, tu autoestima para amarte a ti mismo y practicarlo. Y así como agarramos malos hábitos de ser impuntuales o de fumar o de beber o de ser infieles o de ser ludópatas, pues hay que agarrar malos hábitos, podemos agarrar el buen hábito de estar presente cada momento. No tienes que ser un sabio, ni un santo, ni un Buda, ni Jesucristo, ni un maestro ascendido, ¿sí? Entonces, un ejercicio práctico ya para cerrar. A ver, el inventario del dukkha. Esto nos va a ayudar a entender la primera y la segunda verdad de que el dolor es inevitable en este mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio práctico? Hay que identificar la satisfacción e insatisfacción sutil en tu día a día. A ver, durante un día, pon una pequeña alarma o haz 3 pausas durante tu día y pregúntate, a ver, en este momento, ¿hay alguna sensación de dukkha, de dolor, de incomodidad, de estrés, de aburrimiento, de ansiedad? Y sí la va a haber, pero entonces no digas, ay, qué gacho, no la juzgues, solo nómbrala. Y luego pregúntate, ¿hay un querer aquí? ¿Estoy queriendo que sea diferente? Eso sería el samudaya, la ansiedad por algo, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo, estás en el metro viajando, estás cansado después de trabajar y sientes impaciencia. Eso es un tipo de sufrimiento, es dukkha. Pero detrás de eso hay ya quiero llegar a mi casa, estoy muy cansado. Eso es samudaya, una ansiedad por estar mejor en este estado que ahorita estás sufriendo, ¿sí? Si le quitas poder a eso del querer, vas a sufrir menos. No quiere decir que se va a arreglar la situación, pero vas a sufrir menos. A ver, hay un ejercicio 2, la pausa del té. Esto es para vislumbrar el nirodha o el cese del sufrimiento. ¿Cuál sería el objetivo? Experimentar un momento sin ansia. La práctica, a ver, prepárate una taza de té o de café o un agua de limón. Siéntate sin el teléfono, sin tele, sin radio, solo tú y la taza. Siente el calor de la taza o si está fría, la temperatura de la taza en tus manos. Observa el vapor. Y cuando la mente quiera irse al pasado o al futuro, que es dukkha, que es sufrimiento, tráela de vuelta al aroma, a la temperatura, a la transparencia del té o al color oscuro del café. Luego ve al aroma, al sabor. Este es el momento presente. Esto es mindfulness. Esto es un tipo de meditación. Y en ese instante de atención plena, no hay querer ser otro lado ni querer que esto dure. Es decir, lo que nos causa dolor, sufrimiento, ansiedad o depresión. Simplemente es. Ese breve instante es un destello de nirodha, la sensación de la ansia. Y les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, y esto ya es samadhi, esto que les voy a decir, este ejemplo es samadhi. Esto es a lo que deberíamos de aspirar cada momento que vamos a meditar. Cuando, por ejemplo, van a la playa y que se quedan contemplando el mar tan relajados que su mirada como que se va al infinito,
dejas como de pensar y simplemente conectas y como que el tiempo se pausa y te das cuenta que simplemente estás siendo, pero no estás contabilizando el tiempo, ni el calor, ni el lugar. Simplemente estás contemplando. Ese es el estado samadhi. Es placentero y es como cuando te quedas, dicen, estás soñando con los ojos abiertos, que a lo mejor en psicología le podrían llamar un tipo de disociación, pero sería un tipo de disociación sana, no por ansiedad. Eso es samadhi. Ese es mindfulness. No estás pensando en lo que deseas, en lo que quieres que cambie y en las cosas pasadas que hoy te duelen y que hayan sido justas o injustas, te están haciendo sufrir. No existe. Y es muy placentero ese instante que estás como perdido. Y es muy placentero. De hecho, neurológicamente el cerebro se descansa, ¿sí? Y eso lo puedes practicar con esta práctica de prestar toda la atención a un té o un café que te preparas y solo volcar toda tu atención en la temperatura, el aroma, los colores, el vapor, el ruido que hace la cuchara al golpear la taza. ¿Sí? Y el ejercicio número 3, la brújula de los 8 pasos, que es para practicar maga, es decir, usar el camino para resolver un conflicto. ¿Qué práctica vamos a hacer? Antes de reaccionar impulsivamente a una situación difícil, por ejemplo, un correo que te enfada o una discusión familiar, respira 3 veces y pregúntate, a ver, ¿cuál sería la palabra correcta aquí? ¿Hablar con ira o hablar con claridad? Es decir, a ver, tu pareja te dice una pendejada que no tiene la razón, que te hace enojar, y claro que tú la vas a poner en su lugar. Y tienes la razón, pero entonces respira 3 veces y dice, a ver, ¿qué es la palabra correcta? ¿La humillo y le demuestro que yo tengo la razón? ¿O mejor hablo con claridad, con compasión y sin soberbia y arreglo la situación y ni amputo a la pareja, no retroalimento la pelea y yo me siento mejor? Pero para eso tuve que hacer, por eso te pide hacer 3 respiraciones antes. O a lo mejor también haces 3 respiraciones y piensas, ¿cuál es la acción correcta? Y entonces sería, ¿respondo al instante o me espero? Entonces a lo mejor le dice a la persona, ¿sabes qué? Ahorita estoy enojado, discúlpame. Sí te voy a responder, dame 10 minutos o mañana. Pero si ahorita te respondo, te voy a responder una estupidez y esto va a estar peor. Mejor esperamos. Eso es sabiduría. Y otra, tomas tus 3 respiraciones ante una situación y dices, mi pensamiento es correcto. La reflexión es que consideres, ¿estoy pensando con odio o con compasión hacia el otro y hacia mí mismo? Porque recuerden, esta es una ley universal. No sé, si yo por algo quiero joder judicialmente a mi exesposa o mi exesposo o una exnovia o lo que sea, y lo logro, tarde o temprano, con la vara que mides, también serás medido. La ley universal del ritmo dice, todo fluye y refluye, y lo que va, tarde o temprano vendrá. Y lo que fue con mucho odio, regresará también con mucho odio y hasta multiplicado. Entonces, ese es el pensamiento correcto, la acción correcta y la palabra correcta. Toma un segundo para ver si responder impulsivamente va a estar mejor o peor. Y si te das cuenta que va a estar peor, toma una pausa, espera, medítalo, sé sabio y actúa con compasión, con amor y con calma. ¿Sí? Entonces, pues no se trata de ser perfecto. El budismo nos muestra que somos altamente imperfectos, que somos enojones o que somos depresivos o que somos vengativos. ¿Sí? El budismo se trata de que seamos conscientes. El Buda dijo, yo solo enseño una cosa, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Ahora que ya tienen el mapa, el camino lo haces tú paso a paso,
con cada respiración, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería platicar, queridos hermanos. Yo soy Emanuel y en mi perfil pues yo subo estos lives a YouTube para que la gente lo consulte, pero pues busquen budismo para principiantes y les van a explicar todo esto. Gracias.